bendiga a los hermanos que en este momento se están conectando a través de en directo vía Facebook. Una bendición, un gozo muy especial estar en este lugar para darle la gloria al Señor con la iglesia Semilla de Mostaza. Mi nombre es Charles Montoya, Colombia. Estamos desde Colombia, esta hermosa nación, y Dios nos ha puesto en este lugar para darle gloria. Vamos a dar unos saludos antes de entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. El Señor bendiga una familia muy especial que hay en Europa. Hemos recibido su apoyo. El Señor les bendiga y hace que nuestras manos se levanten para seguir en esta bendita y gloriosa obra. Su apoyo sí es muy importante para nosotros. Con eso pagamos la logística que se hace, y hemos pensado que cuando Satán quiere desanimar a uno de sus obreros, a uno de los siervos del Señor, mejor, los obreros del Señor, y Satán se levanta para desanimarlo, hace que las finanzas se vayan al piso y hace que las personas endurezcan su corazón contra esa persona que predique. Y por supuesto, todo en la vida vale. Y cuando las finanzas se vienen al piso y no hay cómo pagar el salón, no hay cómo pagar el costo de operación, pues lo primero que se le viene a uno en la cabeza es salir corriendo y bajar el aviso. Pero gracias al Señor por las personas generosas que Dios ha colocado en cada uno de los 4 puntos cardinales. Dios bendiga a esa familia en Europa. Hemos recibido su contribución con gozo, con alegría. Dios bendiga también al hermano Alexander en los Estados Unidos. Su apoyo, su contribución hace que nosotros podamos seguir adelante. Son como cuervos que el Señor envía para que la iglesia, el profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista o el misionero pueda seguir avanzando en la obra del Señor. Dios bendiga a la hermana Dolly, al hermano Mauricio, que también han contribuido con esta obra, con una aportación para el expandimiento del reino de los cielos. Y Dios bendiga también a la hermana Evelyn en los Estados Unidos. Estoy hablando de gente que está por fuera del país y que en su momento Dios ha usado. El hermano Mauricio también Dios lo ha utilizado y han enviado su contribución. Y cuando a veces las finanzas por aquí no funcionan, pues yo me postro de rodillas y le digo: Señor, envía cuervos. Y el Señor nunca deja avergonzada su santa y bendita obra. Repito, la intención de Satán es que los obreros del Señor no tengan recursos para seguir avanzando en la obra del Señor. Y pues si no hay recursos, tenemos que ir a trabajar el doble de lo que trabajamos para que esto pueda funcionar. Pero gracias al Señor por esos hermanos que Dios ha puesto, y gracias al Señor también por esta iglesia preciosa, generosa, que ha contribuido para que cada 8 días paguemos el salón, para que cada 8 días paguemos el costo operativo. Hay hermanos que se han apersonado una vez al mes y han dicho: pastor, una vez al mes yo voy a pagar el costo operativo de este salón. Y yo me gozo porque nunca lo espero, pero los hermanos antes de que empiece el culto dicen: pastor, aquí está este sobrecito para que pague el salón. Y yo digo: bueno, gloria a Dios, aleluya. Y a veces, pues cuando bajan las finanzas, también le digo: Señor, gloria a Dios, bendice a los que están bendiciendo esta obra. Vuelvo a repetirle, cuando Satán endurezca su corazón para apoyar la obra del Señor, es porque él quiere que el predicador se calle, que el predicador no predique. Por supuesto, el obrero es digno de su salario, y no pondrás bozal al buey que trilla, y no puedes retener el salario al obrero. Y hay que dar al César lo que es del César, pero hay que traerle a Dios lo que es de Dios. Amén. Así que nos gozamos con estos hermanos que han contribuido con esa voluntariosa ofrenda y que han hecho que sigamos adelante, que sigamos avanzando, que hasta aquí no tengamos deudas del costo operativo de esto que se llama Semilla de Mostaza Colombia. Amén. Así que estamos también, hemos orado y seguimos orando para que este último trimestre del 2025 el Señor sea bendiciendo grandemente a los hermanos que, vamos a decirlo así, que se enganchen en esto del clamor los martes, los jueves, los sábados. No hemos parado, iglesia, no hemos parado. Estamos ahí los martes, los jueves y los sábados siempre. Más o menos a las 6:30 me encierro y empiezo a orar y a interceder. Llueva, trueno, relampaguee, y el Señor sí nos responde.
El Señor sí nos escucha. Hemos visto milagros tras milagros. Quiero testificarles que mi oración en esta última temporada es: Señor, danos ciencia y sabiduría en tu palabra. Y el Señor lo ha hecho, pero a partir de este final de temporada, le he dicho: Señor, pero también respalda tu palabra con señales y prodigios. Amén. Yo sé, hermanos, que hay espíritus de adivinación por ahí rondando. Yo sé que hay espíritus de agorería y hay espíritus de santería, de encantamiento, de amarres y de embrujos que también hacen señales. Pero en cierta ocasión, ciertos enemigos de la obra le dijeron al Señor: usted por Belcebú echa fuera a los demonios. Y él dijo: no, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Y pues nosotros por el dedo de Dios vamos a echar fuera a los demonios y vamos a provocar milagros, porque el evangelio no solo consiste en palabras, sino en demostración de poder y de milagros en fe. Amén. Gracias, que el Señor les bendiga. Título del mensaje: el péndulo. Empecemos. Nos quedamos en la última disertación por allá en Efesios, capítulo 1, versículo 14, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice exactamente: somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y es un término hebreo o traducido al griego con el término eradón, y estábamos diciendo que era una garantía. Estuvimos hablando acerca del mensaje de Jonás en Nínive. Proclamó juicio sin ninguna promesa ni posibilidad de escapar. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Fue el mensaje pasado. Tuvo más de 1000 vistas en Facebook, más de 500 en YouTube, y que el Señor siga expandiendo su palabra. Fue un anuncio absoluto de destrucción. Pero ellos, los ninivitas, buscaron a Dios, pusieron su esperanza en su gracia. Estamos por allá hablando del Mateo 12:40, ahí exactamente quedó el mensaje. El Espíritu Santo tomó el control del mensaje y pues fue más inspiracional que el bosquejo. Trataré esta mañana, amada audiencia, amados hermanos de Facebook, amados suscriptores de YouTube, van como 418 suscriptores, que esta palabra sea de edificación para su educación espiritual. Y dice que en Efesios capítulo 1, versículo 14, la situación de ese mensaje precioso y poderoso que tenemos en ese precioso versículo, es que el Señor va a producir algo precioso en nosotros y nos va a entregar algo que a través del mensaje, una promesa, una garantía. ¿Y qué es esa garantía? Es absolutamente diferente el mensaje de los efesinos al mensaje de los ninivitas. Y entonces el Señor nos va a entregar una promesa, una garantía. Es el Espíritu Santo. Él garantiza las promesas de Dios. El Espíritu Santo garantiza las promesas de Dios. El Espíritu Santo garantiza las promesas de Dios. Creo que con 3 veces que lo diga el cerebro lo graba. El Espíritu Santo garantiza. Gracias. Y entonces, ¿quién es la garantía? Es el mismo Espíritu Santo. Y Él las garantiza las promesas de Dios para nuestra redención. Y es la segunda vez que Pablo habla acerca de redención. Al convertirnos en posesión de Dios, Dios se hace responsable. Él nos posee. El Espíritu Santo es el resultado de nuestra salvación. Es importante saber qué implica la salvación, sobre todo en esta época donde la IA ha graficado tanto los versículos bíblicos. Y yo me sorprendo que hermanas adultas que a veces ni saben manejar bien la tecnología ponen unos mensajes tremendos en sus estados, productos de la IA. Y yo digo, qué tremenda responsabilidad tenemos los predicadores de educar a una generación en la profundidad y en lo denso de la palabra del Señor. Por eso estoy diciendo que el Evangelio no solamente consiste en palabras, porque la IA puede darte un mensaje extraordinario, pero el Evangelio consiste en poder, en señales de Dios, y es lo que estamos pidiendo al Señor en esta temporada, una temporada en la que la generación que se está levantando tiene que ver que Dios todavía hace milagros,
que si la IA hace gráficas y si la ciencia ha aumentado, pues el Espíritu Santo va mucho más adelante que la ciencia y que la tecnología. Y creemos que el Señor es nuestro sanador, porque el Espíritu de vida que levantó a Jesús de dentro de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y cantábamos ahorita, hermano, una canción que dice que seremos levantados como el águila. ¿Alguien ha visto un águila sacando un pez del mar o de un río? Lo levanta, bendito el nombre del Señor. Así vamos a tener fuerzas en el Señor. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Sigamos. Y entonces, al convertirnos en posesión de Dios, Dios se hace responsable, Dios nos posee, el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo me convierto, la iglesia se convierte en una posesión a través de la sangre de Cristo, una posesión adquirida por Dios, bendito el nombre del Señor, un bien adquirido para alabanza de su gloria, un bien adquirido para alabanza. ¿Sabe por qué está usted ahí sentado? ¿Por qué está escuchando esta predicación? Para alabanza de la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Y entonces es la tercera vez que dice para alabanza de su gloria, con una relación de pacto. A mí me gustan los pactos. Hay personas que no tienen ese lenguaje de pacto. Haces un pacto de unión cuando te casas con una persona frente a un notario, bendito el nombre del Señor, y entonces te colocan una argolla o te haces un compromiso de por vida. Pero hay personas que evitan los pactos porque son pactos sellados. Nuestro pacto fue sellado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Nuestro pacto es sellado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén, por ahí está bien. Y Dios hace morar su nombre en nosotros. El Señor hace morar su nombre en la congregación, en la iglesia. Qué glorioso eso, cuando la iglesia siente que la presencia del Señor se manifiesta en nosotros. Eso es absolutamente glorioso. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo otra cosa más que lo que dice en la Biblia. Los lectores de la Biblia están enganchados. El versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, yo habiendo oído también de vuestra fe, de vuestra respuesta a Él. Qué glorioso es cuando podemos responderle a Él. ¿Alguien ha respondido a Él, al Señor? Levanten la mano los que le han respondido a Él. Vamos, levanten la mano los que han respondido al Señor. 1, 2, 3. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levanten la mano los que han respondido al llamado de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso eso, aleluya. Estamos hablando del llamado de Dios. Y entonces, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, bendito el nombre del Señor, entonces también entendemos que hemos oído el evangelio de nuestra fe. Nosotros entonces respondemos a Él, porque el señorío del Señor Jesús nos ha amado y el Señor nos amó con amor santo. Jonás, él había llegado a creer que Dios existe, bendito el Señor, como muchas personas creen que Dios existe, pero no había recibido ese amor del evangelio, esa gracia que produce transformación. Qué bueno eso. Y entonces Jonás conocía de Dios y creía en Dios, pero no sabía que Dios era un Dios perdonador. Amén. Que Dios es un Dios sanador, que Dios es un Dios misericordioso. Qué bueno cuando el Señor nos dice a través de su palabra, en uno de sus grandes atributos, extenderé mi misericordia hacia usted. Sigamos. Y entonces Jonás necesitaba entender que el evangelio es gracia, que produce transformación. Versículo 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vuelve a decir, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, porque nosotros siempre vemos que dice, ¿por qué el Padre de gloria? Porque quiere que entendamos la fuente, la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando nosotros entendemos la fuente, es que se ha acostumbrado un evangelio a veces rezandero, a veces religioso, y la gente ya se ha olvidado de la manifestación de la gloria de Dios.
Y entonces nos acostumbramos a ir a salones o a bodegas o a escenarios gigantes con una puesta en escena, pero nos hemos vuelto escasos en la manifestación de la gloria de Dios. Yo nunca voy a dejar de explorar en eso que se llama la manifestación de la gloria del Señor, porque nosotros hemos creído el Evangelio y hay un concepto que no se predica mucho, que es la fe. Y siempre digo que la fe viene ¿por dónde? Por eso la gente no está interesada en oír el Evangelio. La fe viene por el oír, pero la fe es que la certeza de lo que se espera y la firme convicción de lo que no se ve. Y estábamos hablando de Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra, sal de tu parentela a la casa o el lugar donde yo te mostraré. Y nosotros los cristianos somos llamados con un llamamiento santo. Por eso ahorita pregunté, ¿alguien ha recibido el llamamiento de Él? Él nos llama para que podamos manifestar su gloria. Dele un aplauso al Señor esta mañana, por favor. A su nombre sea la gloria. Y entonces la manifestación de la gloria de Dios, y es por misericordia. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es cuando usted está ante la presencia del Señor. Por alguna situación, las cosas se han complicado, las cosas no están como tenían que estar, y usted siente que el Señor les tiende su misericordia. Amén. Yo tengo muchos años ya, he leído muchas veces la palabra, pero cada vez trato de sumergirme más en este libro extenso y denso de la palabra del Señor, porque la vanidad de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, hay un forever, hay un para siempre, y allá vamos en este mensaje. Déjame te encapsulo en ese para siempre, permanece para siempre. Aleluya, bendito el Señor. Entonces nos convertimos en hijos del Dios viviente, y ser hijo del Dios viviente tiene unas consecuencias absolutamente asombrosas, no solo por creación, sino por adopción, porque somos adoptados. Qué bueno el Señor. ¿Alguien ha adoptado algo o alguien? Bendito el Señor, ser adoptados. Cuando tú adoptas algo o a alguien, dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esa palabra, amada iglesia, sé que suena un poco cliché, porque todos se creen hijos de Dios por creación, y es verdad, pero cuando nosotros tenemos esa adopción y somos hijos del Dios viviente, entonces en algún momento de nuestra vida vamos a tener experiencias, voy a decirlo como suena, extrasensoriales con Dios. Vamos a sentir que somos hijos de Dios. Oseas capítulo 1, versículo 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aleluya. Por supuesto, es un mensaje para evangélicos. ¿Recuerdan la pregunta que dije? ¿Cuántos habían escuchado el llamado? ¿Cuántos? Y dije, levanten la mano. Esta palabra es para eso. Los que son hijos del Dios viviente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nos gusta eso, ser adoptados por el Hijo de Dios. Aleluya. Sentir que tenemos una paternidad. Sentir que no estamos solos. Sentir que Él es defensor del huérfano y de la viuda. Sentir que estamos frente a un Dios justo. Sentir que Él sí pelea nuestras propias batallas. No aislarnos del ecosistema divino, sino sentir que la presencia del Espíritu Santo es una gloriosa realidad. Tenemos que mantener en esta generación la vigencia de la presencia del Espíritu Santo en los cultos. La gente no puede venir a dormir a la iglesia. La gente tiene que venir a respirar gloria, a respirar unción, a respirar vida, a respirar presencia de Dios. Es como cuando no va el oxígeno a tu cerebro, te mareas, te da vértigo. ¿Recuerdan cuando la gente moría por el coronavirus?
era porque no tenía, yo ni siquiera sabía que la sangre tenía oxígeno y le mandaban a usted a probar cuánto oxígeno tenía su sangre, y cuando no había buena oxigenación en la sangre, usted terminaba en UCI. Pero gloria a Dios por la sangre de Cristo, por los glóbulos que tiene la sangre de Cristo, porque impacta el cerebro humano. ¡Plácata! Aleluya, le da un sacudón, aleluya, a la persona, para que la persona como que reaccione y diga, es verdad, estaba dormido, es verdad. Bueno, sigamos, amados. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos, hijos del Dios. Es que cuando digo hijos del Dios viviente, la Biblia dice que Dios no es un Dios de qué, sino de qué. Ya vamos para el tema de la muerte, denme un segundo. Y entonces nos convertimos en posesión, en heredad, comprados por un Dios santo. Es eterno, es glorioso. No sé las personas que le gustan hacer las compras, pero cuando tienes una compra, y sobre todo cuando es nueva, la valoras y la cuidas como si fuera un tesoro. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Segunda vez que Pablo ha hablado de este tema. Revelación. Dios nos equipa, escúchame bien, al creyente. Estoy hablando del creyente. Hermanos, que siempre lo digo, este camino no es peligroso por intenso. No, terremoto, tiembla y la gente sigue para adelante, un incendio se quema, pero es largo, muy largo. Es un camino largo, es un proyecto de vida. Uno no se convierte al evangelio en la primera década de la vida de uno, o los primeros 50 años de la vida de uno voy a ser creyente. Después de los 50, los últimos 20 o 30 no, uno se convierte una vez y para siempre, aleluya, porque uno quiere seguir descubriendo los secretos de Dios. El evangelio no es aburrido, el evangelio no es sosó, el evangelio siempre está vigente, porque dice la Biblia en el primer salmo que será como árbol plantado junto a corrientes de que da su fruto en su y que su hoja y que todo lo que hace y entonces Dios nos equipa con sabiduría. Este equipamiento es para vida eterna. Lo que te están dando es para la vida eterna. Eso no es para que te compres un carro y 2 casas. Eso no es para que estés aliviado en la tierra o para que mueras de viejo, como Moisés murió 120 años y parecía de deportista, buen cardio, buena fibra, buen músculo. No le pusieron los músculos de aquí atrás de las piernas todos sueltos, así como una gelatina. No, dice la Biblia que nunca perdió su vigor. 120 años. Nunca se le oscurecieron los ojos a Moisés, siempre estaba lleno de vigor. Aleluya, bendito el Señor. Qué bueno. Estas verdades son para la vida eterna, esto no es para un ratico. Ustedes están pensando que el evangelio es por estos días, por los hermanos en Europa, mientras se va el verano y cuando llega el invierno o la maldita primavera o el otoño. No, el evangelio es poder de Dios para todos los días. Bendito el nombre del Señor. Y lo que usted está haciendo aquí es la carrera para la vida eterna. Decimos vida eterna y la gente en esta sociedad le pone reversa, porque no tenemos la peste bubónica, no tenemos la peste negra, no tenemos el coronavirus. La gente no, estos días la gente no se está muriendo casi, no está de modo a la muerte, pero sigamos mejor. Y entonces nos dan para la vida eterna revelación. Somos equipados con sabiduría, somos equipados con gloria de Dios, somos equipados con poder de Dios. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios entra en acción en nuestras circunstancias. Y qué bueno es tener la presencia del Señor para que se manifieste la gloria de Dios en cada una de las circunstancias que nosotros atravesamos. Bendito el nombre del Señor. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, dice: en el arca ninguna cosa había sino 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Qué presencia, qué glorioso el poder de Dios. Y el poder de Dios da existencia de la nada. Y el Señor llama las cosas
que no son como si fueran. Y por eso el Señor se ha levantado una iglesia, se ha levantado unos predicadores que no se vendan frente a la plata, que no se vendan frente a las cosas superfluas de la vida. Mire, hermano, esta semana estaba hablando con el guardaespaldas de un senador de la República, un tipo gigante con sus músculos fuertes. Me dijo, ¿usted es pastor? Le dije, sí, por supuesto. Me dijo, mire, yo no creo en ciertas religiones, pero me dijo así, la esposa de un amigo está deprimida. La han visto 5 psicólogos. Esa mujer no lava ni un plato. Todos se lo hacen. No barre, no trapea, tiene 2 nanas. Una nana para una cosa y otra nana para otra. Nana se llamaba en mi época. Tiene conductor, no hace nada. Todo se lo hace y está deprimida. Lleva 5 psicólogos. ¿Usted qué piensa? Yo le dije, lo primero que necesita una persona así es tener una congregación. Porque la congregación te da entidad y la congregación te une al cuerpo de Cristo. Y luego le pregunté a la persona, ¿qué edad tiene? Me dijo 30 años. ¿Tiene hijos? No, no tiene hijos. Y luego entonces le hice 3 preguntas básicas. ¿Está durmiendo? No. Yo le dije, tiene que dormir. ¿Se está hidratando? Me dijo, no, tiene que hidratarse. 3, ¿está saliendo a tomar un poquitico de sol? No. Esos 3 elementos y una congregación hará que el cerebro de esa persona se active en el Señor. Aleluya, bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y todos esos elementos los tenemos nosotros a nivel de templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la luz del Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, y solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bueno el Señor. Y entonces sigamos con esto, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este versículo es un versículo profundo, difícil. Yo pienso que se necesitan muchos años de lectura, muchos años de experiencia para entender a Pablo. Pablo no solamente fue el precursor, sino que Pablo en su corazón vivenció el verdadero evangelio, y ojalá los grandes predicadores que tienen la capacidad de convocar tantas personas enseñen. Hermanos, ¿sabe quién? Los predicadores tenemos una inmensa responsabilidad, y es decirle a usted cómo va a enfrentar la muerte. Yo tengo que decirle a usted que usted se va a morir algún día y que usted va a enfrentar la muerte. Y cuando usted llegue ante la presencia del Señor, si yo le enseñé a usted a odiar a su prójimo, usted va a decir, pero es que a mí me enseñó ese predicador que podía odiar a mi prójimo. Y si usted, cuando llegue ante el trono de la gracia, o mejor ante el juicio, y usted dice, pero es que a mí me dijeron que esto se podía hacer, pero el Señor es juez y es justo. A mí me da terror hablar esto. Y entonces el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, los santos, aleluya. Entendimiento, iluminando los ojos. Los expertos hablan del corazón, cardia o cardio. Corazón es el centro del pensamiento, es la sede de la voluntad. Está en Romanos capítulo 10, versículo 10. Es el lugar de la conciencia y entendimiento espiritual. El corazón, cardia, es el centro integral de la vida interior. Pensar, sentir, decidir. Es muy importante, porque eso vas a llevar muchas cosas a la vida eterna. Lo único que no hay en la vida eterna es una segunda oportunidad. Vas a llevar muchas cosas, pero no habrá más oportunidad de un arrepentimiento. Aleluya. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y entonces pensar, sentir, entendimiento. El entendimiento es el nous, es la facultad intelectual, es la mente racional. Yo siempre digo, es la educación espiritual, es la comprensión profunda espiritual y vivencial. Y creo, amados hermanos, es imperante en nuestra generación de creyentes que los ojos de nuestro corazón estén abiertos, porque el corazón representa
nuestro proceso de pensamiento, bendito el Señor, la iluminación de su verdad espiritual, y esa verdad nos transforma, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y vuelvo a decir, la riqueza de su gloria, y nos habla de una herencia, que tengamos iluminación en nuestro proceso de pensamiento para ver el mundo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede tener la edad que quiera, usted puede tener los estudios que quiera, usted puede tener la plata que quiera, usted puede tener el carro que quiera, puede tener todo el mundo entero, pero si pierde su alma, habrá perdido todo. Bendito el nombre del Señor. Por eso necesitamos entender al autor y bendito el nombre del Señor y ejecutor de la fe. Bendita la gloria de Dios. La iglesia tiene que sacudirse. La iglesia tiene que despertar del letargo espiritual, porque estamos viviendo días de terror. ¿Y sabe dónde están los días de terror? En las mismas congregaciones, porque la gente no le enseña que usted se va a morir mañana y que usted tiene que estar preparada para la vida eterna. Y entonces dice, esa iluminación en ese proceso, para que Dios escuche nuestra oración y nos responda. Dios puede escuchar las oraciones de cualquiera. ¿Seguro? Usted borracho ora y Dios lo escucha. Es el medio de una farra, de un party. Usted puede orar y Dios lo puede escuchar, pero no le va a responder. Sigamos. Y entonces Dios responde las oraciones del creyente porque estamos en mejor posición. Aleluya. Para los que tienen una relación de pacto con nuestro amado Dios. Dios es responsable. Él lleva a cabo su voluntad, sus propósitos en nuestra vida. Por eso dije, alguien ha sido llamado por Dios. No sé si la audiencia entendió ese llamado precioso. Uno de los resultados de la salvación es recibir un llamado en nuestra vida. Porque cuando recibimos el llamado es una esperanza, es igual a promesa. Esperanza arraigada en su llamado para la vida del creyente. Estoy hablando de que el Señor necesita alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para entender la riqueza de su gloria, para entender la herencia de su gloria entre los llamados. Si lo seguimos, nos hará receptores de su promesa. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. A su nombre la gloria. Y el versículo 19 se complica más. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Porque es por fe, según la operación del poder de su fuerza. Supereminente. Dije que es supereminente. Ya la etimología significa lanzar más allá, por encima de lo que uno es capaz de hacer. Aleluya, qué bueno eso, qué bueno eso. Aleluya, nos gusta lanzar más allá. Las personas que hacemos deporte, pues no nos quedamos en esa métrica, porque el cerebro se acostumbra. Si hago 10 dominadas, entonces ya después va a ser demasiado fácil. Hay que ponerle un poquitico de obstáculo. Si vas corriendo y haces 10K, necesitas aumentar un poquitico de dificultad. La supereminente grandeza, ir más allá. La iglesia, el verdadero creyente, tiene que ir más allá de los coritos, de las oraciones religiosas, de venir a una iglesia y quedarse dormido en el culto, de no tener la pasión vivencial del evangelio por dentro, de no tener la marca de Cristo, de no tener el sello del Espíritu Santo en la vida. A su nombre sea la gloria. Yo por eso digo que trato de calmarme, pero es difícil porque es una palabra potente, aleluya, según el dominio de su poderosa fuerza. Y cada palabra tiene una implicación significativa. Lo que nos comunica es que esa poderosa fuerza que manifiesta su gloria, que nos lleva a cumplir su voluntad, todo eso sucede cuando nos sometemos a su dominio sobre nuestra vida. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, es que por eso lo llevo allá, sometió todas las cosas bajo sus pies
Y después de que sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego la iglesia, nosotros nos convertimos en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El evangelio no es A, E, I, O, U. El evangelio es poder, es potencia de Dios. El evangelio trae transformación. El evangelio se te mete por dentro. La potencialidad de la gloria de Dios es impresionante. Imagínate un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, con una quijada, mató a 1000 hombres. Sigamos. Y entonces, la iglesia tiene esa fuerza, sometió bajo sus pies, y someter bajo sus pies es una expresión en la cultura hebrea. Poner algo bajo el pie significa victoria. Eso lo hizo Josué. Josué estaba conquistando. Aleluya. Esta iglesia tiene que llenarse del espíritu de Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente que te acuerdes de este libro de día y de noche. Meditarás en él en la mañana, en la tarde y en la noche. Y entonces habían 5 reyes que se unieron para hacerle la guerra a Josué. Y Dios le dio la victoria a Josué. Y se habían escondido en una cueva. Y entonces Josué dijo, tráigamelos. Y entonces llamó a los príncipes, a esos líderes de la congregación. Dios bendiga a los líderes de Semilla de Mostaza. Dios bendiga a las personas que se apersonan de la obra del Señor, que tienen tatuada la obra del Señor en su piel, que lo más importante para ellos es la obra del Señor, porque todo pasa, lo único que no pasa es la palabra del Señor. Y entonces llamó a esos príncipes y le dijo, príncipes, vengan, tráiganme a esos reyes. Los tiró al piso y le dijo, pongan sus pies sobre su cuello, así el Señor entregará a nuestros enemigos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y entonces significa victoria, dominar, producir una victoria. Dios va a dominar. Él tendrá la victoria sobre todas las cosas en ese siglo y en el venidero. Y esa victoria sobre todas las cosas está disponible para la iglesia. Está disponible. Por eso, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y yo sé que mientras estamos predicando, el Señor está sanando personas. Porque le estoy pidiendo al Señor que esta palabra la respalde con señales y con prodigios, que el Señor nos responda, aleluya. El Señor es un Dios que responde. Quiero decirle a la congregación, Dios no es un Dios de Winnie Pooh, ni de los ositos cariñositos. Es un Dios poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. La tierra es el escabel donde Él pone los pies. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Creó el Leviatán. Denle un aplauso al Señor. Voy a seguir con la segunda parte del mensaje. Amén. Esa era la primera parte del mensaje. La segunda se pone un poco más densa y más peligrosa. Sigamos. La situación del hombre es dinámica. La situación del hombre nunca es estable. El hombre es ascendente, título del mensaje, el péndulo. El hombre es pendular, siempre sube y baja. En su estado físico, en su estado de salud, en su estado económico, el hombre siempre tiene vaivenes. Hay como una rueda en el hombre que a veces sube y a veces baja. Un cristiano tiene que estar apto y tiene que saber cómo comportarse cuando está en las alturas y también cuando está en las profundidades, porque es un aprendizaje de vida. Y el Señor permite que aprendamos. Siempre estamos aprendiendo. Siempre es una educación espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 12, hablando del péndulo, Pablo lo dijo. El 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contexto, el versículo 10, me encantaría que lo leyeran esas hermanas que Dios ha puesto como columnas financieras en ese organigrama. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis redimido vuestro cuidado de mí. Aleluya. Pablo lo estaba diciendo: gracias porque ya siento que me están cuidando. Y dice: no se preocupen, pues vamos a seguir porque tengo que desarrollar el mensaje. Una de las frases preferidas de este ministerio es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El péndulo, dos extremos, abundancia y escasez. El péndulo pasa por un punto central de equilibrio. Filipenses capítulo 1, versículo 20, dice la gloriosa palabra del Señor: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y dice: dos estados del hombre, vida o muerte. Santo. Y él dice: ¿saben algo? En esos dos estados, el péndulo, para mí el vivir es Cristo. Si vivo es porque Cristo quiere que viva. ¿Saben ustedes por qué dijo el apóstol: y si muero es ganancia? ¿Recuerdan lo que acabé de leer de la carta que él hizo a Efesios? De la riqueza, de la herencia, de la gloria, del poder, del conocimiento, de toda esa riqueza escogida por Dios. Y recuerdan que les dije que todo lo que vivimos aquí lo vamos a vivir en la vida eterna. Nos están capacitando para la vida eterna. Vivir en el evangelio no es simplemente tener una cara de evangélico o de evangélica, sino que usted se está preparando para la vida eterna, porque usted ya es hijo de Dios, usted es llamado por Dios, usted escuchó el llamamiento, usted no le está dando la espalda al despreciado ni al desechado de las naciones, al varón de dolor experimentado en quebranto. Usted le digo: aquí estoy, Señor, te acepto en mi corazón, eres mi único y suficiente Salvador, y ya no quiero vivir yo ni mi egolatría ni mis intereses personales, sino que quiero que viva usted dentro de mí. Deme algo, la mente de Cristo, deme algo, los ojos de Cristo, permítame ser parte de tu cuerpo, Jesús de Nazaret. Su nombre sea la gloria. Y entonces sigue diciendo: por vida o por muerte, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, glorioso. Muerte, entrada a la plenitud con Cristo, considerada ganancia. Pocos amenes. Ok, me gusta. Yo creo que si hubiéramos leído esto a la iglesia primitiva que vivía debajo de la tierra como topos, wow, se hubiera estremecido la Roma antigua. Porque si le hubiera dicho a los cristianos que los estaban persiguiendo: el morir es ganancia, yo diría: quiero morir. Sigamos. Y entonces el péndulo, si vive, todo es para Cristo. Si muere, sigue ganando, porque se une plenamente a Cristo. Cuando nos sumergimos en cuestiones más profundas, ¿qué nos espera al final del camino? ¿Qué nos espera al final del camino? ¿Sabes qué te espera al final del camino? Cuando se cruza a una realidad más allá de lo que podemos ver y tocar, ¿cuánto hace que no hacemos este ejercicio de reflexión personal? La muerte no es el final de la historia. La muerte no es el final de la historia. La gente cree que murió y punto. Pero para hablar del final tenemos que hablar del principio. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. El origen de la vida humana. La vida no comenzó hasta que Dios impartió su aliento de vida, su espíritu en el hombre. Aleluya. Y fue el hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese es el inicio, ese es nuestro origen. Aleluya. La vida es más que una simple existencia física, es profundamente espiritual, porque empieza aquí. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló Dios en su nariz el aliento de la vida. Y fue un hombre, o el hombre, un ser viviente. La vida no surge de la materia sola. Aleluya. Bueno, tengo que terminar. Sino del aliento divino, del polvo, de la fragilidad, espíritu, el soplo de Dios. Hay un versículos técnicos de la palabra del Señor que hemos hablado y hemos repetido
cientos de veces, Eclesiastés capítulo 12. Yo quiero que la iglesia sea educada en la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice la palabra: el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El final y el principio. La muerte es la inversión del proceso. ¿Lo entendiste? Amén. La muerte es el proceso inverso. Primero Dios le da aliento de vida al hombre y el hombre vive. Y cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero queda un tercer elemento que es el alma, aleluya. Y entonces cuando llega la muerte se produce una separación. Yo estoy hablando de esto porque ya hablé de toda la riqueza, de toda la bendición, de toda la gloria, de todo lo que el Señor impartió, lo que Pablo quería entregarle a la iglesia y que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento porque tenían que prepararse para la siguiente etapa que es la muerte. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, la muerte se produce una separación entre el cuerpo físico y esa esencia espiritual que Dios nos ha dado. El alma, la parte eterna de nuestro ser, continúa existiendo. Aleluya. Quiero que sepa eso, lo voy a leer técnicamente para que quede en los medios, para que quede esta información. Juan capítulo 11, versículo 11 dice: nuestro amigo Lázaro duerme, yo voy a ir a despertarle. Quisiera ahí quedarme un rato, pero no puedo. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice la palabra: no teman a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y sigue: el alma es la parte eterna de tu ser, el núcleo de tu identidad, es lo que realmente somos más allá del cuerpo físico. Aleluya. Ayer pensaba, realmente nuestra esencia se repite. Yo desde que me conozco me ha gustado el deporte y ya viejo pues sigo practicándolo. Creo que son hábitos que tenemos. Y Job capítulo 14 versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados, el número de sus meses están cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará al hombre. Santo. El umbral entre la vida y la muerte, ¿cuánto tarda? ¿Alguien se ha preguntado eso? El umbral entre la vida y la muerte, ¿cuánto tarda? Aleluya. Lucas 23:43 dice la palabra santa de nuestro amado Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso tarda. Le está diciendo Jesús a uno de los ladrones que estaban a su lado, que creyó en él, y le dijo: ok, hoy estarás se estaban muriendo, ambos estaban muriendo, Jesús estaba muriendo, el ladrón estaba muriendo. Le dijo: no te preocupes, hoy mismo, no vas a quedar por ahí errante, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso tarda la separación del cuerpo y del alma. Oye, cuando el creyente pasa el umbral, somos llevados, dicen los expertos, no es mi tema, que somos llevados por los ministros de Dios. ¿Recuerdan quiénes son los ministros de Dios? Que son enviados por Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Los ángeles. Vienen los ángeles. Hay un corito: vienen los ángeles. Vienen los ángeles. Y entonces vienen los ángeles y nos llevan al alma. Bendito el nombre del Señor. Y entonces cuando el creyente pasa al umbral, somos llevados directamente a la presencia del Señor. Se llama paraíso. Descanso y paz en la presencia del Señor. Amén. Aleluya, es nuestra herencia, es nuestra esperanza de gloria. Hablar esto, hermanos, a veces no lo hablamos mucho, pero cuando lo hablamos lo sentimos cerquitica. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra del Señor: de manera que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto, juicio. Ese versículo es escalofriante. El hombre muere y va a juicio una sola vez. El paso hacia la responsabilidad eterna. Pero los que estamos en esto, los
lo que hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo. Estos mensajes nos deberían de llenar de gozo y de alegría. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Por eso la gran responsabilidad de los pastores es decirle a la gente: ame a su prójimo como a sí mismo. Los únicos 2 mandamientos que hay establecidos con peso en la palabra: oye, oye y oye, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen los grandes mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, y si me dan en la mejilla, ponle la otra. Tener el corazón sano, limpio. Qué vergüenza llegar ante la presencia del Señor y te digan: vas al infierno. Y uno le pregunte por qué y le digan: solo por haber odiado al hermano que se sentaba al lado suyo. Solo por una disputa familiar. Usted va al infierno por eso. Y sí, vas a ir al infierno porque estás odiando a tu hermano. Y nosotros los predicadores tenemos la responsabilidad de decirle a la gente: hay que buscar el reino de Dios. Y por eso di la parte difícil al principio del mensaje: las riquezas, el conocimiento, todo lo que el Señor, la herencia, porque necesitamos compadecer ante el gran tribunal de Dios. A su nombre sea la gloria. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11:25 dice la palabra santa de nuestro amado Señor: os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en mi nombre, el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bendita la gloria del Señor. El versículo 11, estamos en el 11, Juan 11:25. Repito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Aleluya. Tengo que seguir. Origen de la vida. Génesis 2:27. Fin de la vida. Lo acabo de leer. Hebreos 9:27. Una nueva vida en Cristo. Esa me gusta. La nueva vida en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo será condenado. Tácitamente será condenado. La nueva vida en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, dice la palabra del Señor: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, el alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, nuestro Cristo nos da la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie va al Padre si no es por mí. A su nombre sea la gloria. La Biblia enseña que al morir el alma es juzgada inmediatamente. Usted muere e inmediatamente es juzgado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 6 y 8. Dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo 10. Es necesario que todos nosotros nos aparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados. ¿Recuerdan lo que les dije del corazón? Por lo que había dentro del corazón. Aleluya. ¿Recuerdan que había que tener un sello estampado? A usted lo van a mirar cuando entre si está sellado. Vamos a seguir. Tengo unos minuticos para terminar este precioso mensaje. Juan capítulo 11. Solo hablo lo que dice la Biblia. Juan capítulo 11, versículo 25. Aleluya. Creo que ya lo leí. Sí, ya lo acabo de leer. La Biblia enseña que al morir somos juzgados. ¿Estamos presentes en el Señor? Dice el apóstol. Las escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, llaman el Seol en hebreo. El Seol era el lugar de los muertos, el lugar que iban los muertos antes de
la resurrección de Cristo. Ese lugar, el Seol, quiero que escuches, tenía 2 compartimientos. Ya hemos predicado de eso, Lucas capítulo 16. El rico y Lázaro, había 2 compartimientos, amén, el Hades, infierno, lugar de tormento. Y había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, amén, donde iban las personas que tenían la fe del amigo de Dios, que era Abraham. Aleluya. Entonces, en un compartimiento habían los que estaban en el lugar de tormento y estaban los llamados, así lo llama el Antiguo Testamento, aleluya, el seno de Abraham. Ese era el paraíso. El mismo día del criminal crucificado en la cruz a su lado, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Efesios capítulo 4:8, dice la palabra, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Si somos creyentes y morimos en ese mismo instante, nuestra alma irá directamente a la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Inmediatamente estaremos con Él. Aleluya, aleluya. Estaremos en los brazos del Señor. Juan 11:39, dice la palabra santa de nuestro amado Señor, quiten la piedra. Y Marta le dijo, Señor, es mi hermano, pero hace 4 días que se murió y ya está podrido. Y huele a muerto. Y entonces, 4 días, estuvo literal muerto 4 días, pero el Mesías le resucitó de entre los muertos. Si él estaba en el seno de Abraham, Lázaro se lo dio a aquel sepulcro, aleluya. Y a mí me gusta mucho esta oración de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y a veces hacemos oraciones y decimos, Señor, yo sé que siempre me escuchas, pero haz milagros y señales frente a esta congregación para que, aleluya, sigamos. Y entonces, la resurrección y la vida. Marcos capítulo 5, bendito el Señor. Marcos capítulo 5. Ya estoy finalizando, le agradezco su paciencia. El versículo 35 de Marcos, dice la palabra santa, pasemos al otro lado. Marcos capítulo 5, 35. Aleluya. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Tu hija está muerta, no molestes más al maestro. Entonces el Señor le dijo, no te preocupes, no temas, aleluya, no temas. Qué bueno. Esta semana estaba orando, estaba presentándole al Señor situaciones difíciles que vienen a la vida de uno como pastor, lo que sea. Y el Señor me decía, todo estará bien. No me dijo nada más. Eso, y yo seguí ahí quebrantado ante la presencia del Señor. Y vino a mi cabeza y dijo, solo que te esfuerces y seas valiente. Esas 3 frases me catapultaron hacia la bendición del Señor. Todo estará bien. Qué bueno cuando el Señor nos dice, no temas, tranquilo. No está muerta, yo la voy a resucitar. Lo que le dijo la hermana de Lázaro, Señor, ya está podrido. No te preocupes, crees que yo soy la resurrección y la vida. Yo creo, y esa es la esperanza, esa es nuestra herencia, aleluya. Por eso nosotros nos guardamos para el Señor. Estamos ahí apegados a la cruz, intentándolo una y otra vez, porque sabemos que nuestro Redentor vive para siempre, aleluya. No temas, cree solamente. La joven tenía 12 años de edad, estaba muerta. Pero el Señor le dice, la niña no está, versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña está dormida. Ya he hablado de esto. Los hermanos que les encanta dormirse, ellos se duermen porque creen que van a despertar. ¿Tú te imaginas dormirte en el culto y que no despiertes? Por supuesto, hermanos de Facebook, aquí esta iglesia nadie se duerme. ¿Tú te imaginas estar dormidito? Las hermanas a veces que cabecean y duermen porque se levantan a las 3 de la mañana. ¿Te imaginas que te quedes dormida en el culto y no despiertas? Cuando usted se duerme, usted pone la alarma con la esperanza de que ¿qué? De que la despierten. Voy a levantarme a las 3 de la mañana. Pero, ¿y si no despierta la alarma? Sigue derecho. Aleluya. Pues esta niña, el Señor dijo, ella no está muerta, está dormida. Aleluya, qué bueno el Señor. Ella no está muerta, ella está dormida. Usted cuando se duerme, ¿qué quiere? Despertarse.
Aleluya. Y cuando éramos adolescentes nos acostábamos y nos levantábamos como a la 1 de la tarde. ¿A quién le pasó? A alguien le pasó que se acostó como a la 1 y despertó como a las 7:30. Y uno se levanta asustado, uno dice, pero yo me acosté de día porque está de noche. Aleluya. Pues esta niña no estaba muerta. El Señor, porque iba a encontrarse con la vida y el Señor la iba a resucitar. Así nosotros cuando es exactamente igual. Morimos, dormimos brevemente y somos levantados. A mí me mencionan estas cosas, prometí que no iba a hablar tan fuerte para que los hermanos no sintieran, pero es maravilloso que usted duerma y cuando despierte esté en los brazos del Señor. Y que le diga, ven buen siervo fiel, si te conocí que en lo poco, en lo poquito, venga, ven yo te muestro, aleluya. Sigamos, estoy finalizando, regáleme en 5 minutos, no temas, cree solamente. La joven de 12 años estaba muerta, dice, está muerta. Y el Señor dijo, no, duerme, con la expectativa de despertarse. Y el Señor nos recomienda a que tengamos fe en la resurrección. Y yo creo en la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Puedes leer el resto en tu casa. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Versículo 52. Da un salto cuántico. Será en un momento, será en un abrir y cerrar de ojos, al sonar del chofar, a su nombre la gloria, se tocará el chofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, si estamos aquí en la iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pues por eso es que yo soy evangélico. Por eso es que yo vengo aquí a predicarle a un pueblo, aleluya. Por eso es que he tratado de guardar la palabra. Seremos transformados. Pero dice que los muertos, aleluya, serán incorruptibles. Aleluya. Descenderá, nos encontraremos con Él en el aire, en el cielo. ¿Quiénes? Los creyentes. Los cuerpos al morir se descomponen. No importará qué pasó con ese cuerpo físico. Aleluya. Porque dice que los muertos, me encanta este versículo, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Los judíos no incineran a sus muertos. No los queman, es una práctica prohibida. No los queman. Recuerde que los muertos serán resucitados incorruptibles. No puedes perder eso. Hebreos capítulo 11 es una joya, es una pieza de la historia viviente del cristianismo. Dice la palabra que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección de los muertos. Aleluya. Y esta me gusta. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Mire lo que el adversario, ¿usted por qué le gusta servirle tanto a Satanás? ¿Por qué se deleita tanto en el mundo, en este perro mundo, así como suena? ¿Qué hace usted mirando atrás? Mire lo que hace este mundo con los creyentes en Cristo, apedreados en el cuerpo, aserrados en el cuerpo, puestos a prueba en el cuerpo, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Quiero que lea esta lista que he hecho. Pablo en su cuerpo fue decapitado. ¿Lo entendiste? Voy por ahí. Aleluya. Pedro crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no. Yo voy a enfrentar la muerte, pero no como mi Cristo. ¿Cómo se le ocurre? Póngame la cabeza para abajo y crucifíqueme.
sigamos. Y Esteban, ¿qué le hicieron al cuerpo de Esteban? Al cuerpo de Esteban lo apedrearon. Los primeros cristianos fueron quemados vivos como antorchas humanas, despedazados por perros, lanzados a las fieras. Los mártires a menudo pasaban por tormentos antes de la ejecución final, pero con Dios, aleluya, todo es posible. Así, en ese momento, sin importar dónde estén tus cenizas, aleluya, Dios las reunirá en un instante, las va a reintegrar, serán transformados en un cuerpo nuevo. Un aplauso al Señor, por favor, aleluya, aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero con ese cuerpo que el Señor les va a dar. No sé dónde estará la cabeza de Pedro, pero la cabeza de Pedro tendrá que ir corriendo a buscar el cuerpo de Pedro, aleluya, o de Pablo, aleluya. O yo no sé cómo habrá quedado el cuerpo de Pedro, despedazado, no sé, en esa posición. O yo no sé cómo habrán reventado el cráneo de Esteban con las piedras, pero dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé dónde estarán las cenizas de los cristianos del primer siglo, allá en Roma, en el Coliseo romano. Esas cenizas se levantarán y transformarán el cuerpo de ese creyente y se va a encontrar con su Señor. Es que esos mensajes no se usan. A la gente no le interesa esta información. A mí sí, porque creo ciegamente en esta información que el Señor nos está entregando. Hay todo un estudio. Voy a finalizar con este último juicio de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 20, los 1000 años. Si lo lees en casa, los muertos ya no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años, en la primera resurrección. Bendito y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Este juicio ante el gran trono blanco es exclusivamente condenatorio. Todas las personas que están aquí, que no se hallaron en el libro de la vida, van a ser juzgadas y serán atormentadas para siempre. Y dice que van a abrir los libros. El libro de la vida fue abierto. El libro de la vida, y ahí estaba mi nombre. Aleluya. Y luego fueron otros abiertos otros libros, y no habían obras de la gente, porque no tenían obras y ni siquiera estaban escritos en el libro de la vida. Y esa gente que no había hecho obras y que no estaban escritos en el libro de la vida, o sea, los que no hacen nada por la obra del Señor en la tierra, que no están escritos en el libro de la vida, esa gente va a ser condenada y punto. Y este juicio del gran trono blanco es absoluta e exclusivamente condenatorio. Aleluya. No es condenatorio para aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Y la muerte segunda ya no tendrá potestad ni arte sobre ellos. Es un tema denso, creo que después hablaremos de él. Mi propuesta: arrepiéntete, conviértete a Jesucristo, toma las cosas de Dios en serio, porque tienes que compadecer ante el gran trono blanco, ante el gran trono de Dios. Y la distancia que se demore el cese de la vida, cuando deje de latir el corazón y se detenga, van a ser segundos para estar en los brazos del Señor, que no venías a adorar aquí, o que te quedabas dormido mientras el pastor predicaba, o que no hacías nada en bien de la obra del Señor. O vas a tener un terrible despertar en los terrores del infierno, que es real y que existe, y no va a haber una segunda oportunidad. Te vas a acordar de muchas cosas y vas a recordar muchas cosas. ¿Recuerdan al rico? Prediqué de rico y de Lázaro. Recordaba, veía, ¿no? Pensaba en sus hermanos. Padre, Abraham, envíalo para que le hable a mis hermanos. Y él dijo: si usted no les predicó en la tierra mientras estaba vivo, no podemos enviar a alguien de aquí
aquí y allá. Hermano, mientras tenga vida, conságrese. Mientras Dios le dé la oportunidad de venir a consagrarse, conságrese. No permita que los afanes de la vida borren su nombre del libro de la vida. Lo único seguro que tiene el ser humano es la muerte. Usted se muere tomándose un vaso con agua. Usted no necesita escalar el Everest para caerse. Usted se cae de la cama y se mata. Usted baja un escalón, se quiebra la columna. Usted se da un golpe en la tierra, en la cabeza, y queda de vegetal. Pero mientras tenga sus 5 sentidos, mientras tenga su voluntad, entréguele al Señor su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Intérnese en la profundidad de la palabra. Mientras hay vida, hay esperanza. Mejor el león, mejor es perro vivo que el león muerto. Mientras Dios le dé la oportunidad de recitar el Salmo 51, el Salmo 32, de decirle: Señor, ten piedad y misericordia de mí, todavía tiene esperanza. Pero cuando usted duerma eternamente, no tendrá oportunidad de arrepentimiento. Por eso le invito a que se convierta al Evangelio, se convierta a Jesús. Si está tibio, conságrate, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca, y algún día sonará la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. A su nombre sea la gloria.